Señor ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón, muy buenos días. Fernando, muy buenos días. ¿Cómo están por allá? Pues tan preocupados como usted tal vez, Sí, porque, señor, bastante preocupados. porque este tema de la carretera al llano para nosotros es una calamidad pública, es medio país separado de otro medio país, donde hemos descubierto el abandono en que tenía el pasado gobierno a la mitad de Colombia y una mitad de Colombia probablemente la más promisoria en su capacidad, en su potencial para producir comida y para producir bienes. Señor ministro, estamos exagerando cuando decimos que esto es una calamidad pública y cómo vamos a enfrentarnos a una realidad dramática, y es que prácticamente no hay vías alternas que permitan solucionar el problema. Están hablando de una cosecha de arroz de 900.000 toneladas. ¿Cómo pueden pasar 900.000 toneladas por las precarias vías alternas que existen, ministro? Bueno, Fernando, como usted bien lo dice, la situación es bien difícil. Nosotros hemos tenido un diálogo desde el gobierno con la señora gobernadora del departamento del Meta. Hemos hecho varias reuniones, los ministros de las principales carteras que tienen que ver con la situación del llano y particularmente que pueden ofrecer soluciones para poder de alguna manera mitigar esa crisis que se está teniendo en la actualidad. Yo precisamente el día de ayer tuve una reunión de más de 5 horas con los miembros de algunos gremios de la producción que están siendo afectados por el cierre de esa vía y estuvimos trabajando algunas soluciones que queremos anunciar con el señor presidente el próximo martes cuando hagamos un consejo de ministros en la ciudad de Villavicencio. Bueno, señor ministro, es que esto es una cosa muy grave. Es perfectamente consciente el gobierno, como son conscientes los gremios, como es consciente toda la gente del llano, de que este es un problema que puede tomar 2 años en tener solución, cabal. Digamos que desde el punto de vista de lo que hay que hacer con la vía, seguramente es un problema que tendrá que manejarse de manera estructural. Yo le dejaría la respuesta más precisa sobre cómo abordarlo de la vía a la señora ministra de Transporte. Nosotros desde el Ministerio de Agricultura, como le menciono Fernando, ya tenemos un paquete de soluciones. El lunes aprobamos unas líneas especiales de crédito para los productores agropecuarios. El Banco Agrario ya está haciendo un trabajo con su gente para para aplazar los pagos de unas cuotas para los productores de la región que tienen hoy en día más o menos unos 250.000 millones de pesos en créditos que se van a vencer ahora. La idea es que los pospongan esos pagos de esas cuotas. Estamos trabajando en un incentivo de almacenamiento para el sector arrocero y trabajando en otros mecanismos que le permitan a los productores compensar de alguna manera la caída en los ingresos que se les va a presentar al no poder comercializar sus productos o ver cómo también se compensan los costos de transporte. Todo eso lo estamos analizando y ya vamos a tener listo, como le menciono, ese paquete para el día martes. Bueno, señor ministro, pues desde luego que no vamos a presionarlo cuando usted nos dice que esperan el regreso del presidente para noticias de un paquete integral, que es lo que aquí hemos pedido, una solución integral, porque esto no es un problema que se resuelva resolviendo partes del todo, que desde luego son medidas que hay que tomar. Que unas líneas de crédito más amplias, que un financiamiento extendido, que, en fin, son todas medidas, pero hay que considerarlas como un paquete integral. Pero, Es señor correcto. ministro, la crisis no es del llano, la crisis es de Colombia entera, porque ¿cómo calcula usted cuál es la incidencia en la producción agropecuaria del país con una crisis en la producción agropecuaria del llano? En otras palabras, ¿cuánto significa el llano hoy? Hoy, mañana puede ser una cifra muy superior, pero hoy en producción agropecuaria, es decir, en disponibilidad de bienes para ser consumidos en todo el territorio de la República. Los cálculos que hemos venido adelantando, Fernando, con el DANE y con el Ministerio de Agricultura nos muestran las siguientes cifras. Para el periodo enero, enero-mayo, que son las cifras que tenemos ya consolidadas, el
los departamentos de los llanos orientales han movilizado hacia el resto del país más o menos unas 150.000 toneladas. Buena parte de esos productos llegan a Corabastos, a Bogotá. Más o menos diríamos el 70% de esos productos. De todas maneras, a nivel nacional, la producción de los llanos representa más o menos entre el 7 y el 10% del total del abastecimiento nacional de alimentos. Es decir, que el mercado de Bogotá es importante para los llanos, para los productores de los llanos, pero en general la producción de alimentos del resto del país en este momento está cobijando, digamos, cumpliendo todas las necesidades de demanda en una manera, una porción bastante importante. ¿Y esto qué quiere decir? Entre enero y mayo, el desplazamiento de alimentos hacia la ciudad de Bogotá desde todas las zonas del país fue 925.000 toneladas. Los llanos explica más o menos un 12-13% de ese volumen. Hoy en día el gran proveedor de alimentos, por ejemplo, para Bogotá, es el departamento de Cundinamarca, con un 42%. Lo que ha venido ocurriendo, lo que seguramente va a ocurrir en las próximas semanas, Fernando, y eso es un tema que nosotros estamos analizando, es que a otras zonas del país van a empezar a sustituir a los llanos como proveedor de alimentos, por ejemplo, para Bogotá, mientras se soluciona definitivamente lo de la vida. De todas maneras, usted lo menciona bien, las vías alternas son unas vías que requieren de un mantenimiento. El gobierno nacional ya ha dispuesto de 50.000 millones de pesos inmediatamente para trabajar en la vía por Sogamoso, porque el ministerio tiene una gran, digamos, tarea en este momento, la ministra de Transporte, y así lo ha anunciado públicamente, es garantizar la transitabilidad de esas dos vías y de esa manera permitir que se sigan moviendo los productos desde los llanos. Nosotros con el director del DAN estamos monitoreando también la situación de precios. Lo que hemos visto es que los productores se han venido organizando de alguna manera, dialogando con los comercializadores en Bogotá para pedir anticipadamente los productos, es decir, para programar los envíos y de esa manera garantizar que vaya llegando un flujo permanente de productos hacia Bogotá y de esa manera evitar un choque de precios, sobre todo un incremento en los precios. Eso es lo que hemos venido mirando. No es posible ahorita estimar si vamos a tener un alza en la inflación, porque todavía los productos siguen fluyendo, aunque más lentamente siguen fluyendo. Claro, pero a más alto costo. Ministro, Así usted es. nos habla, si le entendimos bien, de unas 900.000 toneladas de alimentos que salieron del llano para Bogotá, para Colombia, para el interior del país, en su mayor parte para Bogotá, No, entre no, enero y Fernando, mayo. no, el volumen de alimentos que llega desde las diferentes zonas del país hacia Bogotá, en No, los no, 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 primeros cuatro, no, desde los llanos, perdón, desde los llanos desde los, entre enero y mayo. entre enero y mayo estamos hablando más o menos de unas 140.000 toneladas. 140.000 toneladas. Y Sí, la cosecha de arroz que viene en los llanos, dicen las noticias, no sé si usted me lo confirma, es de 900.000 toneladas. sí, unas 885.000 toneladas en los próximos 4 o 5 meses. O sea que es 7 veces el total de lo que ha venido entre enero y mayo. Digamos que sí, porque entre enero y mayo no ha salido, no, todavía no hay cosecha en los llanos. Ese es el periodo de siembra de esa zona del país. Normalmente, ¿qué ocurre, Fernando, cuando sale la cosecha a los llanos? Es una cosecha que se concentra particularmente entre los meses de julio, agosto y septiembre. ¿Qué se hace normalmente? Además, una parte de esa cosecha se almacena y ahí es donde el Ministerio de Agricultura entra a apoyar con un incentivo de almacenamiento, que es parte del paquete de medidas que tenemos, para evitar no solamente que baje el precio de manera dramática durante los meses de cosecha, sino que también le va a permitir en esta situación coyuntural de la vía que no tengan que movilizar esas grandes cantidades de arroz hacia el interior del país, porque en paralelo las otras zonas arroceras, como por ejemplo la del Huila y Tolima, también están produciendo arroz y de esa manera evitamos un choque de precios que puede afectar aún más a los productores de ese producto. Ministro, ¿hay capacidad de almacenamiento para semejantes volúmenes? Sí, digamos que la capacidad de almacenamiento, como digo Fernando, no es para toda la cosecha.
Pero Colombia tiene obviamente la capacidad de almacenar y procesar toda la producción de arroz. No, me Eh, refiero a la del llano, por supuesto, ministro. sí, sí, a la del llano hay una capacidad de almacenamiento importante. Lo que se ha estimado es que se necesitarían por lo menos almacenar al menos unas 300.000 toneladas de arroz país seco y de esa manera, como le mencionó Fernando, evitar una caída en los precios. Y eso es lo que estamos trabajando con Fedearroz para tener listo el incentivo de almacenamiento y que de esa manera, pues, como le digo, se eviten una caída en los precios. Ministro, en las cifras que usted nos está dando, la rogaría me precisara, ¿está incluido la producción pecuaria y la producción porcina o se refiere solamente a la producción agrícola? Es decir, que los llanos Ahí, representan el 10 o 12% de toda la producción. ¿Se incluye la producción pecuaria y porcina? no, ese es un buen punto, Fernando. Aquí lo que estamos hablando solamente es de la producción agrícola. La producción pecuaria y porcina mayoritariamente no pasa por Corabastos. Ahí las cifras son muy importantes también de aclarar. Los llanos hoy en día puede estar explicando más o menos, yo diría que más del 50 o el 60% de la producción de carne de cerdo que se consume en Bogotá y a nivel nacional. Y esa producción de carne de cerdo básicamente está explicada por un gran proyecto agroindustrial que está en el Meta, más la movilización de animales vivos para las plantas de sacrificio al interior del país. Los Llanos también es un proveedor importante de ganadería para sacrificio en Bogotá, y ahí lo que hemos visto también, Fernando, es que las ganaderías de otras zonas del país están empezando a movilizar sus animales hacia Bogotá para poder hacer el sacrificio. Y eso está significando, por supuesto, una caída en el precio del ganado gordo en pie, tanto en el Meta como en el Casanare. Señor ministro, hay producciones en el llano que son de tardío rendimiento como las producciones de palma. El producto de la palma también hay que sacarlo por algún camino que sea. Pero las producciones que no son de tardío rendimiento, las producciones que tienen una rotación más alta, no se verán afectadas cuando la gente se dé cuenta que tienen o unos costos más altos o dificultades de transporte o problemas de financiación porque no va a haber un flujo ordinario de esos productos. Es probable que eso ocurra y eso es lo que ya hemos dialogado también el día de ayer. En el caso de La Palma, eh, hay una área sembrada solamente en el departamento del Meta de más o menos unas 230.000 hectáreas. Esa zona del país está produciendo cerca de 60.000 toneladas mensuales de aceite crudo de palma que va con destino a la producción de alimentos y con destino a la producción de biodiesel. Ese sector, digamos, va a tener también unas dificultades a la hora de movilizar el aceite crudo, sobre todo hacia el interior del país, porque se requiere un transporte especializado a través de unos camiones cisterna. Eso evidentemente también va a afectar la comercialización de ese producto y ahí tenemos que trabajar unas alternativas, eventualmente también pensando en cómo generamos un mecanismo o para que los productores de palma a través de su fondo de estabilización eventualmente aporten menos mientras ocurre la crisis o revisar otras alternativas asociadas, por ejemplo, al financiamiento. Ahí hemos venido también, como le digo, Fernando, con las líneas de crédito que le menciono. Los otros productos como las frutas y las hortalizas también están teniendo unas dificultades. Ahí queremos apoyar también a los productores con unos incentivos a la comercialización que estamos definiendo cómo los implementaríamos. El llano es un gran proveedor, sobre todo de yuca, de patilla, de piña, de guayaba, hacia el interior, particularmente hacia Bogotá. Esos flujos han venido dándose, pero por supuesto, como usted bien lo menciona, a un mayor costo y más lentamente. Que hemos percibido también, que me parece una cosa importante manifestar, es que los intermediarios están bajándole el precio a los productores para compensar el flete más caro que tienen que pagar. Y eso pues obviamente es una situación que pone en una posición muy complicada para los pequeños productores que hoy en día están sacando sus productos y que quieren seguir sacándolos hacia el mercado natural que es Bogotá.
Señor ministro, desconocemos cómo sea el tema, pero sabemos de grande producción porcina, por ejemplo, en la altillanura. Ese cerdo viene ya preparado y ya listo, es decir, que necesita un proceso de congelación. Y eso significa que el tiempo de transporte hasta Bogotá puede ser un tiempo crítico para ese tipo de producto. El transporte de cerdo, Fernando, estamos hablando de más o menos unas 60 toneladas diarias. Ese es un producto que requiere de un transporte especializado. Esos proyectos en Antillanura tienen su flota de transporte con conservación de la cadena de frío, es decir, que desde ese punto de vista la afectación del producto no va a ocurrir porque no va a perder la cadena de frío, simplemente el transporte será mucho más largo por otra vía, pero siempre manteniendo la cadena de frío. El resto del cerdo que llega a Bogotá es en pie con destino a las plantas de sacrificio. Es decir, que desde el punto de vista de la salud pública no tiene por qué haber ningún riesgo, teniendo en cuenta que estas empresas que sacan esa carne de allá, la sacan en las mejores condiciones de salubridad. Señor ministro, aunque usted me puede decir que tenga paciencia hasta el martes, me atrevo a preguntarle si, si, si siente el gobierno y usted en particular que con los recursos y los mecanismos que tiene para paliar los efectos de una verdadera calamidad como esta son suficientes o si necesitará acudir a las medidas excepcionales del artículo 215 de la Constitución y decretar una emergencia económica y social. Fernando, desde el punto de vista del crédito y de Sí, los incentivos que tenemos hoy en día para subsidiar tasa de interés, no tenemos problema. Tenemos un importante componente de subsidio en el presupuesto del ministerio para apoyar y soportar las tasas de interés de las líneas de crédito que estamos sacando para atender la emergencia al llano. Porque, digamos, es importante tener en cuenta que una parte de las ayudas serán ayudas directas para los cuales ya tenemos un presupuesto, pero la otra parte que soportará de manera mucho más adecuada, generando más liquidez para los productores, tiene que ver con el crédito. Y en ese sentido es importante mencionar eso. Ahí en materia de crédito va a ser muy importante poder apoyar a los sectores productivos proveniéndoles liquidez, buscando que no tengan que pagar las cuotas de sus créditos en el muy corto plazo y de esa manera aliviarles la caja. Las otras ayudas, como el almacenamiento, es una ayuda que la vamos a sacar justo antes de que salga la cosecha. No tiene sentido sacarla ahora porque no hay producción de arroz. Y estamos trabajando con el otro paquete de medidas para ver cómo compensamos de alguna manera los costos de producción. Pero en este momento, Fernando, tenemos un paquete de medidas que es robusto para poder atender, sobre todo desde el punto de vista de la financiación o de la prefinanciación, generándole capital de trabajo a los productores de esa zona del país. si usted me permite, señor ministro, con toda franqueza tengo que decirle que a mí el término ayuda no me gusta. No, no quiero establecer una discusión sobre eso, pero ayuda a la sensación de unas personas a quien que cayeron en desgracia y a las que hay que acudir para defenderlas. A mí me parece que es una compensación que el país le debe a una zona del país que el resto lo había dejado abandonado porque no tiene vías suficientes para transportarla. El que está trabajando en el llano siempre trabajó sobre la base de que tendría que comunicarse con el resto del país. Y resulta que un derrumbe muy grave, una situación de emergencia como estas, los pone en una situación en que hay que compensarles los daños que están sufriendo. A mí ese término de ayuda me parece un tanto peyorativo con quienes reciben créditos blandos o créditos a largo plazo simplemente porque no tiene vías de comunicación que el Estado se las debiera otorgar. No me refiero a este gobierno, me refiero a un Estado que durante años abandonó los llanos orientales, tanto que un derrumbe los tiene en semejante emergencia. Debiéramos tener varias vías alternas en excelente condición, porque los llanos orientales son la mitad del país y en términos de desarrollo futuro pueden ser la despensa de Colombia y de América.
Le hago esa observación que espero que a usted no le moleste, ministro. No, Fernando, ni más faltaba. Evidentemente, todo este paquete de medidas lo que busca efectivamente es compensar, como usted bien lo dice, una situación que está generando unos mayores costos de comercialización, unos mayores costos de transporte y eventualmente un cuello de botella para un producto que debe salir a su mercado natural, que es Bogotá, y que no va a poder salir en la velocidad que se requiere a los costos anteriores y que por lo tanto se requiere de las compensaciones, como usted bien menciona, por parte del gobierno. Por eso todo el equipo de gobierno va a estar el próximo martes en Villavicencio. Yo voy a llegar un día antes también para dialogar con los productores allá, con la gobernadora y con los alcaldes, para seguir, obviamente, expresando el apoyo que va a manifestar el presidente al día siguiente, de que el Ministerio de Agricultura y sus entidades van a estar muy pendientes de los productores agropecuarios de esa zona del país, porque nosotros pues obviamente tenemos esa preocupación, como usted bien la menciona, de qué va a pasar con la producción agropecuaria. Necesitamos que se siga moviéndose al interior del país, que encuentre su mercado y que no se genere una sobreoferta en los llanos orientales, particularmente en el departamento del Meta, y que eso termine aún más castigando el ingreso de los productores. Bueno, suponemos que el Consejo de Ministros se traslada en avión, porque por la vía alterna van a llegar los ministros demasiado cansados y no van a poder trabajar con eficiencia, ministro. Es Sí, sí, efectivamente, yo 20, saldré el día del lunes en un avión, pero por supuesto llegaremos 20, allá por vía aérea. 20 horas de carro no son una buena dosis para llegar descansado y tener la mente abierta y la mente lúcida. Entonces, Así es, hermano. señor ministro, estaremos pendientes de lo que pase el martes. Es el martes el Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Es el martes, sí, señor. Que puede extenderse, pues nadie sabe cuánto tiempo, porque los temas que tienen para tratar son muchos de muy diversa condición y probablemente no fáciles de resolver. Entonces, bueno, ya veremos, ministro, y estaremos atentos y que Dios nos tenga de su mano, pero enfrentemos las cosas. Esto es una calamidad pública. Lo que le ha ocurrido al país es una calamidad pública y que tiene efecto o conexión directa con años de abandono de los llanos orientales que lo dejamos pendientes de una sola carreterita. Ministro, esto es increíble, es la mitad del país. Una Mm. carretera. Y una carretera se cae, hay un derrumbe y hay una crisis nacional. No puede ser, no puede ser. Que aprendamos la lección y que el gobierno, el Ministerio de Transporte, el país entienda que los llanos orientales son una parte esencial del equilibrio social y de la posibilidad de progreso del país y del progreso agropecuario, ni se diga, y que tiene que tener buenas carreteras. Señor ministro Andrés Valencia Pinzón, cuánto agradecemos su paciencia y su bondad para estar con nosotros. No, señor Fernando, aquí siempre a la orden y seguimos atentos a la situación de la vida.